Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno que están con nosotros esta mañana, agradecidos por la fidelidad, por la bondad de nuestro Dios, quien nos permite despertar a un día más. Y bueno, aquí listos para abrir la palabra de Dios y poder ver principios maravillosos para nuestras vidas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que escuchas alrededor, bueno, pues falla por muchas cosas, por la mentira, por la debilidad del hombre. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia, es una roca firme a la cual puedes estar anclado y necesitas estar anclado, más en estos tiempos de tinieblas y tiempos de tanta inestabilidad. Necesitamos una roca firme donde no seamos movidos, y ese es el Señor Jesucristo y esa es su palabra. Y bueno, quiero darle gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, que hacen posible estos programas. Omega Insurance, cualquier necesidad de seguro, acércate a ellos. Calvary Compañerismo Cristiano, si no tienes una iglesia donde congregarte y estás por acá, por el área de Memphis, puedes acercarte a nosotros. Es una iglesia preciosa en la cual predicamos la palabra verso a verso y amamos al Señor. Y bueno, está en el 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee 38133. Yo soy el pastor Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y bueno, esta mañana me tocó estar acá solito. Mi esposa tuvo que ir a hacer algunas cosas, pero aquí estamos listos, como te decía, para hablar de la palabra. Y hemos estado hablando toda esta semana acerca de la Navidad, ¿verdad? La Navidad es la palabra Navidad es la base etimológica de esta palabra es nacimiento, ¿verdad? Estamos hablando del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Y hablamos pues de que mucho se especula alrededor de cuándo fue, pero lo más importante no es el cuándo, sino el por qué. La Navidad es algo que debe tener una claridad completa en nuestros corazones, ¿verdad? Y es un tiempo de mucha oportunidad para poder predicar el evangelio a los nuestros, a la gente, a la familia en la cual Dios decidió ponernos en este mundo, nuestros padres, nuestra familia. Para algunos es tiempo pues de tristeza, para otros es tiempo de desenfreno, para otros tiempo de estar peleando y estar exigiendo derechos. No hagamos nosotros como cristianos esto, que sea una oportunidad para despaganizar un evento, ¿verdad? Un evento que literalmente es pagano, que es este asunto de Santa Claus y los duendes y los regalos, ¿verdad? Todo esto es prestado de una cultura europea, pero realmente nosotros queremos aprovechar toda esta cuestión para traer a Cristo al centro y para hablar de lo que es la Navidad, al menos una oración, al menos una meditación, a decirle a la gente, ¿sabes lo que significa la Navidad? Significa esto. Y hemos estado viendo la Navidad a través de Zacarías, en este Evangelio de Lucas, evangelio precioso que tiene tantos detalles de este hombre que investigó las cosas para ponerlas en orden y que las entendiera mejor, este hombre Teófilo que había sido instruido en la verdad, en la palabra de los apóstoles, ¿no? Y es interesante que él no comienza hablando del nacimiento de Jesús, sino una parte antes, comienza hablando acerca del nacimiento de Juan el Bautista, de sus papás, de Zacarías y Elizabeth, ¿no? Y es interesante que es importantísimo el preparar, dice, un pueblo bien dispuesto, un pueblo preparado, dispuesto para recibir al Salvador. Y nosotros necesitamos esa disposición. Y aprendimos muchas cosas en la vida de Zacarías, ¿verdad? Hemos aprendido muchas cosas en su vida, en cómo respondió, cómo él con su esposa eran un hombre y una mujer piadosos,
justificados por la fe, que habían creído en el Señor, y en medio de una generación religiosa, en medio de un gobierno corrupto que condona la maldad y que busca la maldad, lo suyo, ¿verdad? ¿Te suena? ¿Verdad? En medio de todo eso, estos dos, esta pareja ya viejitos, no tenían hijo, estaban orando por este hijo durante toda su vida. Quizá ya habían perdido la esperanza, ¿verdad? Sin embargo, ellos seguían siendo fieles al Señor. Y este hombre, al entrar al evento de su vida, que era ofrecer el incienso, algo sucede algo maravilloso. El ángel Gabriel le aparece y le hace una anunciación maravillosa, y Dios no solamente le contesta su oración de un hijo, ¿verdad? Cosa que él ya ni siquiera estaba esperando, pero le contesta la oración de un hijo, pero un hijo muy especial. Este hijo marcaría el comienzo del primer clímax de la redención. Imagínate, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Pero para esto necesitaba la llegada de este hombre, de este pequeño bebé primero, que precedería a Jesucristo, que es Juan el Bautista, quien predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecados, para estar bien dispuestos a recibir, a enderezar las sendas, porque es necesario. De ninguna manera Dios dará por inocente al culpable. De ninguna manera nadie puede venir a Cristo si en su corazón no ha sucedido un cambio para venir al Señor, ¿verdad? Y esto sucede en la vida de este hombre. No cree, ¿verdad? Vimos todo eso, no cree. ¿Y qué sucede? Pues lo dejan mudo, sordomudo por 9 meses, tiempo que le suficiente para que él medite en las verdades de Dios, medite en lo que Dios le dijo, porque le había mandado una gran señal y no había creído. Y finalmente sucede que se abre su boca cuando nace, cuando él cree. Dice: su nombre es Juan el Bautista. Juan nada más, favorecido por Dios, ¿verdad? Recibido el favor de Dios, y toda una nación, toda la humanidad estaba recibiendo este favor de Dios, misericordia y gracia de parte del Señor. Y bueno, vamos a continuar hoy hablando acerca de la profecía, de lo que habló Zacarías cuando su boca fue abierta. Así es de que no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Estamos en Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por esperarnos. Continuamos con este tema tan maravilloso, recordando que la Navidad no es un evento religioso, no es una tradición. La Navidad es algo mucho más precioso. Es la invasión del gran yo soy. Es este último Adán viniendo a partir la historia en dos, y lo estamos viendo a través de la vida de Zacarías y Elizabeth en este momento, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que sucedió cuando Dios abrió la boca de este hombre, ¿verdad? En el versículo 67 de Juan, de Lucas capítulo 1, leemos lo siguiente. Dice así: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de muchos enemigos y de la mano de todos los que los aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Interesante, ¿verdad? Esto fue lo que habló Zacarías. Vamos a ver algunos principios en esta profecía. No vamos a ir muy profundo, no tenemos el tiempo, y aparte estamos hablando de lo que significa la Navidad, y tenemos que tener claro este concepto, esta verdad en nuestros corazones. Un evento que debe haber sucedido, una experiencia, un nuevo nacimiento al encontrarnos con el Dios vivo a través de Jesucristo
por la fe en Él. Y vemos en el versículo 67 que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Zacarías, el padre de Juan, es lleno del Espíritu Santo y comienza a profetizar. Algo para observar en estos versículos: ¿cuántas veces se menciona la misericordia? Precisamente en las profecías de él. Vamos a leerlo en siguientes semanas, la profecía de María también, la misericordia de Dios. Y otra cosa que se menciona muchísimo es ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Es otra frase que se menciona muchísimo. Nos damos cuenta cómo Juan fue lleno del Espíritu Santo, fue justificado por la gracia desde el vientre de su madre, pero imagínate, lleno del Espíritu Santo, reconociendo la presencia del Dios Todopoderoso en el vientre de María. Este es un evento que vamos a estar viendo también, no hoy, pero lo vamos a estar viendo en estos días. Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo cuando llegó María embarazada de Jesús a visitarla, ¿verdad? Y también habló impulsada por el Espíritu Santo. María fue llena del Espíritu Santo y profetizó. Y finalmente vemos también a Zacarías lleno del Espíritu Santo profetizando acerca de la poderosa mano de Dios, de la misericordia de Dios, de su poder salvador. Pon atención a esas cosas, porque a eso vino Jesucristo, a salvarnos, no a darnos religión, no a darnos una estructura jerárquica, no, vino a salvarnos. Y el punto es que tú sepas que has sido salvado. Y lo más asombroso para nosotros, ¿sabes qué es? Que en aquellos tiempos, antes de que Cristo muriera y resucitara, el Espíritu Santo solo venía a alguno de ellos, ¿verdad? Algunos tenían este privilegio, pero hoy nosotros los creyentes vivimos en un tiempo en el cual permanentemente estamos habitados por el Espíritu Santo. Y esto es algo que debes de entender. Por eso podemos tener esta relación con Dios. Por eso podemos estar en oración. Por eso nuestra oración es escuchada. Por eso es que podemos tener transformación, libertad de nuestros pecados, un cambio distinto. Por eso es que nosotros podemos ver las cosas diferentes. La Biblia le llama que tenemos la mente de Cristo. Significa esto, ¿verdad? Tenemos una nueva perspectiva. Aunque el mundo está cayéndose en pedazos con todas sus ideologías y con todas sus contradicciones y su violencia, y llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo que es correcto y verdadero mentira e incorrecto, ¿verdad? Nosotros podemos ver y discernir. Y no es automático, obviamente, mientras crecemos, mientras nos relacionamos con la palabra de Dios, mientras tomamos cartas en el asunto de nuestras vidas y adecuamos nuestras vidas, las seteamos en función a la verdad, tomamos decisiones porque amamos al Señor, porque amamos su verdad, porque amamos nuestra comunión con Él. Tomamos estas decisiones y somos llenos del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo nos hace libres, nos hace tener todo el fruto de su Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Todas las cosas que necesitamos para vivir una vida en libertad, una vida plena, ¿verdad? Entonces tienes que checar eso si en verdad has entendido la Navidad. Si en verdad te has encontrado con Jesucristo. No estoy hablando si levantaste la mano, si fuiste al altar, al frente, si te bautizaste. Esas cosas pudiste haberlas hecho, ¿verdad? Pero si fueron verdaderamente reales y en verdad sufriste este nuevo nacimiento, ¿verdad? Tendrás en tu corazón amor por la verdad. Tendrás en tu corazón un deseo por obedecer. Tendrás en tu corazón el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es el carácter de Cristo. Y como Zacarías, como María, como Elizabeth, como Juan el Bautista, lo que sale de tu boca glorificará a Dios. No estoy diciendo que seas perfecto. Ellos no creo que fueran perfectos, ¿verdad? Ninguno de los héroes de toda la Biblia eran perfectos. Todos eran imperfectos, hombres pecadores, ¿verdad? Pero con este deseo en su corazón y con esta batalla de dejar a un lado esas cosas, pero sin embargo sí salía de su boca glorificar a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos recuerda todas las cosas, hace tantas cosas. El ministerio del Espíritu Santo es maravilloso, es el poder de Dios que levantó de los muertos, es el Dios eterno, el Dios altísimo. Imagínate habitando en el corazón de un humano, de un hecho de barro como tú y yo. Algo debe salir de nuestra boca distinto, ¿verdad? Entonces piensa en eso. Si estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué hay en tu corazón? Lo que habla tu boca, habla lo que hay dentro de tu corazón. Asegúrate
de que el Espíritu Santo está en ti, ¿verdad? Este es un evento que nosotros enseñamos que sucede en 3 fases, ¿verdad? Lo que vemos en la palabra de Dios, cuando no eres creyente, el Espíritu Santo convenciéndote de justicia, paz, ¿verdad? Convenciéndote de pecado, convenciéndote de justicia. Y cuando el Espíritu Santo, cuando tú haces una decisión por Cristo, viene a morar en tu corazón. Y entonces contigo está todo el tiempo, ¿no? Y de pronto hablamos de una tercera relación con Él cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre nosotros, dándonos poder para testificar, poder para hacer una bendición al mundo, para ser testigos fieles de Él. Asegúrate de tener el Espíritu Santo en ti, que precisamente fue lo que pasó con Zacarías, con Elizabeth, todo el mundo en su tiempo alrededor que estaban viendo este evento. Dios se encargó de que todos se dieran cuenta, algo está pasando diferente aquí, algo poderoso está sucediendo, ¿verdad? Porque era el Espíritu Santo hablando y actuando en estas personas. De la misma manera, nosotros también debemos estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Inspirados, llenos de gozo, ¿verdad? Para cantar con himnos, cánticos espirituales, agradecidos, siendo testigos fieles, ¿no? Ahora, bueno, llenos del Espíritu Santo, dice que comenzó a hablar. Vamos a revisar un poquito de lo que significa la Navidad. La Navidad significa redención, significa salvación, significa un Salvador, un poderoso Salvador. Pon atención a esas cosas, a esas 3 palabras. Redención es el pago. Haz de cuenta, en México desafortunadamente se da mucho lo que es el raptar a personas, ¿verdad? El secuestro, ¿verdad? La redención es cuando se paga por liberar a esta persona. Entonces estamos hablando de una redención, del pago de la libertad por alguien que estaba de una manera ilegal, ¿verdad? Guardado o, apartado de su libertad. Redención, esa es redención. Salvación significa que hay algo en lo que estás siendo oprimido, maltratado, o de alguna manera, ¿verdad? Necesitas un Salvador, peligro de muerte, peligro de condenación, ¿verdad? Entonces, esto significa la Navidad. Llegó un Redentor que traía el pago de nuestra libertad. ¿Pero libertad de qué? Tú entiendes esa libertad en tu vida, entiendes cómo estabas antes de Cristo, entiendes que tu pecado te tenía en verdad atado y que tenías cadenas terribles de oscuridad y tinieblas, que había un látigo sobre ti y un amo sobre ti, Satanás y el pecado. ¿Te das cuenta que necesitabas un Salvador? ¿Un Salvador de qué? De la muerte, de la ira de Dios sobre ti, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, mira lo que dice Zacarías. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Fíjate lo primero que sale, y esto es lo que viene el Espíritu Santo y es lo que venimos anunciando. Es lo que venimos anunciando en el Evangelio. Es lo que la Navidad viene anunciando. Este pequeño niño precursor de nuestro Salvador, ¿verdad? Venía anunciando a este Salvador. Y Zacarías confirma esto. El Dios de Israel es el Dios vivo, Yahweh, quien es bendito por los siglos, que llegaría después de 400 años de silencio, cumpliendo una historia que miles de años atrás se había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, que había hecho después a todos, a su pueblo Israel, ¿verdad? Y este pequeño bebé era el cumplimiento de los tiempos. 400 años después llegaba el Salvador, el Redentor, el pago por la libertad de la esclavitud. Y ellos no lo entendieron en ese momento, pero Él no venía a libertarlos de la esclavitud romana, sino de la esclavitud de sus pecados, que es aún peor. Y dice el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Imagínate, llegó este poderoso Salvador esa noche en Belén, un poderoso Salvador que venía de la estirpe de David, tenía que venir de ahí, porque de ahí venía precisamente profetizado y prometido. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, y seguimos avanzando en profundizar lo que significa la Navidad. Regresamos en un momentito, quédate en Buenas Nuevas. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos analizando esta profecía hermosa
que sale de la boca de Zacarías porque estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros, que sale de nuestra boca al estar llenos del Espíritu Santo, al haber sido regenerados y hechos nuevas criaturas. Y viene hablando en el versículo 69 que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, ¿verdad? Nos levantó este poderoso Salvador en casa de David, su siervo, ¿verdad? Era importante porque Dios le hizo una promesa a David también, que de él surgiría un rey, ¿verdad? Que su reino no tendría fin, ¿verdad? Y esto significa también, Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Este era hijo de David, ¿verdad? Y esto me llama la atención, ¿verdad? Él fue profetizado por sus santos profetas desde el principio, desde el protoevangelio. Ahí lo tenemos en Génesis 3 y a través de toda la historia humana, 6,000 años de historia humana, donde Dios no abandonó al ser humano a su suerte, donde Él ha perseguido al ser humano, se ha revelado, ha tratado de hablar. Un ser humano que al principio conocía a Dios, imagínate, desde Adán y Eva cuando cerraron el jardín de Edén, después en este pueblo de Israel, no, antes de eso, en el diluvio, ¿verdad? Noé y sus hijos vieron todo esto. Sin embargo, las subsecuentes generaciones se olvidaron de Dios, la tendencia humana a huir de Dios, alejarse de Él y comenzar a crear propios dioses a nuestra imagen, ¿verdad? Que son ídolos, paganismo, todo este asunto. Y Dios, una y otra vez, sin abandonar a la humanidad, dando promesas y viniendo a salvar lo que se había perdido, dando vida a los que estaban muertos en delitos y pecados, a los que estaban en valle de sombra de muerte, luz resplandeciéndolos. Y este poderoso Salvador, ¿verdad? Es diferente a todos los líderes que existieron antes, ¿verdad? Antes de Jesucristo, incluso que Juan, ¿verdad? Juan solo era el precursor. Pero si tú te pones a pensar, por ejemplo, Moisés, pues era imperfecto, ¿verdad? Al final de sus días se enorgulleció, no entró a la tierra prometida. Josué, dejó inconclusa la conquista, aunque él trató, pero toda una tierra pues no le obedeció, todo un pueblo, pero él dejó inconclusa la tierra prometida. Los jueces, la época de los jueces, el libro es muy interesante, difícil de terminar de leer porque ves a un pueblo totalmente necio, ¿verdad? Y ves a líderes que Dios levantó también totalmente imperfectos, ¿no? Necios en sus pasiones, ¿verdad? Jueces raros e imperfectos que el Señor tuvo que levantar por compasión y misericordia a Israel cada 20, 30 años que se volvían a corromper, ¿verdad? Después tenemos la época de los reyes, donde los reyes pues llenos de errores también, sirviéndose a sí mismos, muchas veces otros llevando al pueblo a una peor corrupción, recordándonos que no existe un gobierno perfecto, ni existirá, eso siempre ha estado ahí, ¿verdad? No te debemos poner nuestra esperanza en ningún gobierno, sino en el gobierno perfecto y eterno, en este poderoso Salvador. Y este poderoso Salvador vendría a salvar de una vez por todas a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, a la humanidad entera. Y lo más importante que necesitas ver con respecto a la Navidad es que no vino a salvarte de un enemigo humano o temporal, no vino a salvarte de tus acreedores, ¿verdad? Que te están exigiendo, es que ya me van a mandar, son mis enemigos, Señor, líbrame porque me van a quitar la casa, ¿no? Pues Dios te puede ayudar, claro, te puede enseñar a tener finanzas sanas y darte una oportunidad de poner en orden tus finanzas, pero a eso no vino el Señor específicamente. No vino específicamente a librarte de una enfermedad, que muchas veces Dios en su misericordia lo hace y lo ha hecho porque aquí estás vivo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha sanado? Dios es bueno, ¿verdad? Y sí salva y sí sana y es poderoso para hacerlo, pero debes entender que lo que vino a hacer es a librarnos, a salvarnos de nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo, ¿quién es? El pecado. Y lo que trae el pecado, su veneno, ¿verdad? Cuando muerde el pecado, cuando decidimos darle la espalda a Dios, este pecado inyecta como un veneno la muerte a todo el que lo practica. Una muerte espiritual, después se convierte en una muerte eterna y una muerte que
es evidente, ¿no? El mundo está muerto en sus delitos y pecados. Mira nada más cómo está, qué locura vemos alrededor, ¿verdad? Sin afecto natural, todo lo que vemos en nuestros días, ¿verdad? Jóvenes sin dirección, familia queriendo ser atacada y destruida, el género, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que estamos viendo que es un ataque directo, hostilidad en contra de lo que Dios creó con tanto amor y precioso, ¿no? Él vino a destruir este enemigo que es el pecado. Y el postrer enemigo, que es la muerte, que un día va a ser sorbida por la vida, ¿no? Y ya no habrá más muerte. Y esto no es una utopía, no es algo raro, no es un sueño, es algo real, ¿verdad? Todos morimos, 150,000 personas mueren diariamente. Y bueno, este hombre, este poderoso Salvador de la casa de David, este Rey y Señor de todo, conforme al corazón de Dios, llegó para tomar su reino por la eternidad, llegó a invadir este reino de tinieblas. Y fíjate que, como te decía, fue profetizado desde Edén, desde la caída, y finalmente llegó y ya estaba en el vientre de María, ¿verdad? Pequeños pies y manos que serían traspasados por nuestros pecados, pero que vino y partió la historia en dos, que nos abrió el cielo, ofreciéndonos perdón de pecados y reconciliación a aquel que cree, a aquel que se arrepiente, a aquel que decide darle la espalda a su maldad. Dice el versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Fíjate, nuestros enemigos, en este caso pues Israel tiene muchísimos enemigos, ¿verdad? Todavía el antisemitismo existe. ¿Por qué? Porque Satanás aborrece el pueblo de Dios, aborrece las promesas que Dios le hizo y quiere borrar todas estas cosas, ¿verdad? Pero Dios prometió en Jesucristo y está por cumplirse que después de la gran tribulación, eso lo vamos a estar viendo en Apocalipsis, primeramente Dios iba a haber y va a haber una victoria total para su pueblo Israel, y todas las promesas que Dios les hizo, ¿verdad? De reinar, de ser una nación inamovible, de que todas las naciones vengan y les sirvan, se van a cumplir en ese reino milenial, ¿verdad? 1000 años de completo reinado para su pueblo en esta tierra ya renovada, ¿verdad? Pero esto va a suceder, ¿verdad? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y nosotros, la iglesia, no se diga, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Tenemos en Él la salvación de los enemigos de nuestra alma. ¿Cuáles son los enemigos de nuestra alma? Satanás, ¿verdad? Sus huestes de maldad que hoy reinan, ¿verdad? Este mundo espiritual que existe y que mueve, manipula con sus hilos todo lo que estás viendo en este momento. Todas estas moviendo directamente la política, el entretenimiento, el deporte, todo lo que está allá, ¿verdad? Dándonos esta filosofía mundana, humanista, que aborrece a Dios, ¿verdad? Y engañando, digamos, el mundo, ¿verdad? Con el mundo, que es todo su sistema de valores equivocados, basados en el aquí y en el ahora, basados en el materialismo y la carne, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa, que estará con nosotros hasta que seamos redimidos de este cuerpo, o libertados de este cuerpo, es mejor la palabra, libertados. Pero libertados de la carne, imagínate, libertados de esto. Este es nuestro peor enemigo, que está con nosotros constantemente pidiéndonos, demandándonos que hagamos lo que aborrece Dios, ¿verdad? Y este poderoso Salvador viene y nos libra de estos tres enemigos. Y bueno, un día van a ser finalmente sometidos y completamente destruidos. Claro, no se diga que el mundo también aborrece a la iglesia. Ahorita estamos viendo también una más clara persecución en contra de ella. Si tú vas a China, si tú vas a Corea Corea del Norte o del Sur, no estoy seguro, ¿verdad? Es donde está siendo la iglesia perseguida. Es prohibido hablar del cristianismo. Si tú vas a Medio Oriente, ¿verdad? Incluso en Europa ya no puedes hablar acerca de estos temas, acerca del homosexualismo, acerca del transgénero, todo este tipo de cosas, porque te meten a la cárcel en muchos lugares de Europa, ¿verdad? Hay persecución. Bueno, Jesucristo es el Salvador de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, que son todas estas personas. Finalmente van a ser completamente sometidos, ¿verdad? Y aquellos que se rebelen por completo, destruidos, ¿no? Finalmente libres del pecado, libres de la esclavitud, imagínate, libres de las consecuencias que esto trae. Ponte a pensar en eso, pero cada sufrimiento que tienes en tu vida no es culpa de Dios, no es que no te dio algo, no es que no te concedió algo, no, es culpa del pecado, ¿verdad?
pecado de otros contra ti y de tu propio pecado, tus propias decisiones, ¿verdad? Todo ese asunto de, yo no quiero, no me importa, todo ese asunto de mirar por lo tuyo propio, todo eso de no disciplinarte, de diferentes cosas, ¿verdad? No viene sino de este corazón. Y bueno, de este problema que es el pecado, que ha precisamente pues destruido nuestras vidas. Pero finalmente viene este poderoso Salvador que nos hace libres del pecado, de la esclavitud, de sus consecuencias, y reinaremos con Él por la eternidad. Todo eso en Jesucristo. Vamos a estar viendo esto, ¿qué es esta Navidad? Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Regresamos en un momentito, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Seguimos hablando de lo que es la Navidad, la verdadera Navidad. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de tener una Navidad no pagana, sino una Navidad cristiana. ¿Cómo hacemos para tener una Navidad cristiana y no pagana? Entendiendo lo que la Navidad significa. Recuerda, lo más importante de la Navidad no es el cuándo, sino el por qué. No te dejes distraer por todas esas cosas. Tienes que entender lo que significa la Navidad y estar seguro de que la has experimentado, de que tú tienes esta Navidad y que la compartas, porque a eso fuimos llamados, a compartirla, que este sea un tiempo en el cual no sea nada más un tiempo social, un tiempo familiar, sino que sea una oportunidad para que compartas del amor de Cristo a aquellos que amas. Acuérdate, la única manera en la que tú puedas ver a los tuyos contigo en el cielo es que ellos a su vez experimenten la Navidad. Ellos a su vez se entreguen a Cristo. Por eso tú eres el sacerdote de tu casa y no debes de dejar de estar orando, y no te desesperes. No dejes de orar, porque Dios tiene un tiempo para cada persona. Sigue orando por aquellas personas que amas, ¿verdad? Yo tengo una lista de toda mi familia, al menos de toda la que me acuerdo, y de las que no le digo, Señor, los que no tengo aquí los pongo en tus manos, ¿verdad? Y estoy hablando de mis padres, estoy hablando de mis hermanos, estoy hablando de mis primos, de mis tíos, ¿verdad? De gente que amo, gente que es parte de mi familia, ¿verdad? Quisiera verles a cada uno de ellos, porque esta relación que tenemos ahorita carnal, un día va a terminar, ¿verdad? Termina en el momento en el que pasamos de esta vida a la verdadera vida, y todos vamos hacia allá, ¿verdad? Todos tenemos fecha de caducidad. Sé que la muerte es el elefante del cual nadie quiere hablar, el elefante que pisotea a todo mundo y todo el mundo quiere vivir como si no fuera a suceder. Estamos en un mundo temporal, por eso tenemos que encargarnos de estar en un mundo, de tener esta perspectiva eterna, de estar preparados para enfrentar, estar frente a nuestro Creador y estar con un abogado que es Jesucristo. Pero mi punto es mi punto es que cada uno de nosotros necesitamos tener este sentido de responsabilidad. ¿Por qué tenemos que guardar la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que andar en lo que Dios nos manda? ¿Y por qué tenemos que ir a la iglesia, a buscar, a tener comunión unos con otros, orar? Precisamente por esto, ¿verdad? Definitivamente cuando vamos a evangelizar, Dios nos da un amor sobrenatural por aquellos a quienes no conocemos ni hemos visto, y nos da compasión, porque pues esta vez que fuimos a evangelizar, no es fácil estar en la calle haciendo estas cosas, ¿verdad? O hablando, o arriesgándonos a muchas cosas, ¿verdad? Pero es el amor de Dios por las personas que están perdidas. ¿Cuánto más el amor de Dios por tu familia? Yo sé que ha habido situaciones, gracias a Dios, si estás en Cristo, espero que el Señor ya haya sanado y ya haya restaurado, al menos en tu corazón, las situaciones familiares que se dan, ¿verdad? Porque precisamente pecadores juntos hay mucho pecado, ¿no? Y hay muchas situaciones familiares, yo sé, ¿verdad? Abusos, situaciones distintas, pero sabes una cosa, si estás en Cristo, tú eres la luz que Dios ha puesto ahí, en esa familia. Y por eso tienes una gran responsabilidad, y por eso no debes jugar a la religión, porque ellos se dan muy bien cuenta. Satanás se encarga de que ellos puedan ver tu inconsistencia, que ellos puedan ver que solo vives una religión. ¿Y para qué si ellos tienen una, verdad? Y en muchos sentidos, como religión, la religión tradicional es muy cómoda. ¿Para qué quieren otra, verdad? Entonces no se trata de que tú hables con juicio, de que tú quieras evangelizar con tradiciones, de que yo ya no esto, ya no. No, se trata de que si en verdad has tenido esta experiencia con la Navidad, con Jesucristo, esta nueva vida, esta vida que sobreabunda, sea evidente para los tuyos. Y en primer lugar,
está orando por ellos. Y todo esto, ¿porque lo menciono? Porque vas a tener una oportunidad, quizá 10 minutos, 15 minutos, no lo sé, porque hay veces que andas para acá y para allá, pero vas a tener una oportunidad de estar ahí. Ora por tu familia. Pídele a Dios en primer lugar que te dé este poder, ¿verdad? Este poder de transformación que lo tienes. Si estás en Cristo, puedes y debes tener el poder del Espíritu Santo en tu corazón para ser transformado y manifestar no solo con palabras, sino con hechos, ¿verdad? Que Jesucristo vive en ti y ya lo hemos visto. No se trata nada más de portarte bien y de, no, yo ya me porto bien. No, se trata de un cambio de mente, un cambio de corazón, un nuevo nacimiento y que esto lo pueda ver tu familia. ¿Por qué? Porque cuando ellos vengan al Señor, entonces van a poder estar contigo por la eternidad. Piensa en esto. Tus hijos, tus papás, tu familia. Dios sabe, ¿verdad?, a quién llamará, pero es tu responsabilidad también estar predicando y estar siendo un testigo fiel. Y esta es una excelente oportunidad de predicar el amor de Dios, de servirles, ¿verdad? No queremos decir que estés todo el tiempo en eso, pero búscale al Señor, busca al Señor y que pídele, Dios, dame una oportunidad, Señor, de mostrar tu amor. Y te pido una vez más por cada una de mi familia, por cada uno de mis familiares, Señor. Señor, que vinieran a ti, Padre, y que se convirtieran a ti, Señor. Y yo poder tener el gozo de verles como yo, transformados, perdonados, limpiados por este poderoso Salvador que vino a limpiarnos y a salvarnos. Así es de que te animo en este día a que lo hagas, ¿verdad? Y bueno, si no has hecho una decisión por Cristo también, quizá estés oyendo por primera vez este tipo de mensaje. Bueno, quiero animarte a que en este día tú hagas a Cristo el Señor de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es, si escuchaste este evangelio, creerlo y venir a Cristo. Si estás escuchando hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Si hoy estás viendo que esto te parece lógico, no lo dejes para mañana. No digas, después, en otra ocasión. Yo sé que tus pecados pueden ser te pueden producir mucho placer, ¿verdad? Como la pornografía, como las drogas, como el adulterio, como una vida desenfrenada. Pero sabes una cosa, eso también trae una esclavitud y un destrozo terrible para ti, para los que te rodean, y tú lo sabes bien. Y lo peor del caso es que te traen condenación eterna e ira de Dios sobre tu vida. Y no te estoy juzgando porque yo estuve en ese lugar, sino que te estoy diciendo que si hoy estás escuchando y te estás dando cuenta que Dios te está extendiendo, te está dando ojos para ver, oídos para escuchar, y estás viendo que está extendiendo sus manos hacia ti, no le dejes con las manos extendidas. Toma una decisión. Y no te justifiques diciendo, es que tal pastor, es que estos disque hermanitos. No, esta es una decisión entre tú y el Señor. Él es perfecto, Él te ama, Él jamás te va a fallar. Jamás te va a fallar. Él es el Salvador. Y te estoy diciendo que te reconcilies con tu Creador. ¿Cómo? Reconoce tu pecado, reconoce tu maldad y decide tomarla en tus manos y aventarla lejos de ti. Darle la espalda y corre hacia tu Salvador. Entrégate a Él, entrégale tu vida y dile, Señor, yo creo que mis pecados hicieron separación entre tú y yo. Yo creo que mis pecados son culpables de juicio, que yo soy culpable de juicio, y si tú me enviaras al infierno en condenación eterna serías completamente justo. Pero también creo que tú fuiste a la cruz del Calvario, Señor. Y no solamente estoy viendo como los fariseos huyendo de la ira venidera, no, sino sencillamente estoy viendo tu amor, tu misericordia, tu compasión por mí, Señor. Porque tú fuiste a la cruz en mi lugar. Porque tú llegaste a esa cruz y yo merecía estar ahí, yo merezco estar ahí, Dios. Y lleno de completo agradecimiento, Señor, lleno de completo asombro, Señor. Me entrego a ti, Señor. Quiero ser tuyo y quiero agradecerte. Creo que tú moriste por mí. Creo que cualquier esfuerzo que yo haga es imposible. Imposible que yo me salve. Yo no me puedo limpiar a mí mismo. Pero creo que tú me limpiaste. Creo que tú eres el poderoso Salvador que puede salvarme de estas cadenas, Señor. Y aquí están rotas, Señor. Las entrego a ti. Podrías hacerme libre, Señor. Creo que tú moriste por mí. Y no solamente creo eso, creo que resucitaste con poder, venciste al pecado y a la muerte. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Creo que vendrás con gloria. Señor, soy como ese hijo pródigo que fue y gastó todo lo que le habías dado, toda una vida, la fue y la desperdició con cerdos, con prostitutas, malgastándolo todo. Pero hoy vengo a ti
aunque me hicieras como uno de tus jornaleros, Señor, con eso sería suficiente. Dios, pero sé que eres tan lleno de misericordia que me vas a dar calzado, que me vas a dar un anillo y que me vas a vestir. Señor, no lo merezco, pero lo recibo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido por aquellas personas que quizá están orando en este momento, Señor, te pido que puedan hacer una decisión real y firme, Señor, y que esta Navidad sea distinta, Señor. Te pido por si hay alguien ahí que ha vivido una religión, Señor, que vive justificándose y que no quiere abandonar sus pecados, que se dice cristiana. Te pido que hoy le des arrepentimiento y que venga a ti, Señor. Y te doy muchas gracias, Padre, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Bendice nuestras vidas, Señor, y te agradecemos tanto por ser nuestro Salvador, Dios, por ser este poderoso Salvador de la casa de David. Creemos que vendrás y establecerás tu reino, Señor, que este gobierno temporal no va a estar ahí por siempre y que nos has puesto por unos propósitos eternos hoy, aquí, en este tiempo y en este momento y espacio. Señor, y aquí estamos listos, Padre, listos para responder en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si tú hiciste por primera vez esta decisión, bueno, acércate a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, sana doctrina. Encárgate de eso, es importantísimo. No solamente que diga que es cristiana, no, es importante la doctrina, es importante lo que te enseñan, porque vas a crecer con eso. Número 2, lee tu Biblia. Y número 3, ora. Platica, así como yo platiqué un ratito con el Señor, conforme a su palabra. Y bueno, te damos gracias por haberte conectado con nosotros, gracias a cada uno de ustedes, gracias a Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, nuestros sponsors. Les damos gracias a cada uno de ustedes. Cualquier necesidad de seguro, acércate a ellos. Y bueno, también a ti que nos miras cada día en la mañana. Recuerda, ya estamos a las 7 de la mañana, cada día de lunes a viernes. Ya no es de lunes a viernes, aquí va a haber un programa nuevo. Conéctate en el Facebook o también sintonízanos ahí en Buenas Nuevas. Un saludo también a Jacksonville, allá a toda la gente que nos está escuchando. Te mandamos también un fuerte abrazo. Gracias por estar escuchando cada uno de ustedes. Y bueno, otra vez 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee 38133. Ahí te esperamos este domingo. Ahí es Calvary Compañerismo Cristiano. Te dejo en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.